Vale, perfecto. Entonces, muy buenas noches. Tenemos pendiente para la sesión de hoy, tenemos capítulo 3 con respecto al seminario Fénix, cómo liberar tu potencial, virtud, la humildad y la biografía con respecto a Jesús de Nazaret o Jesucristo. Y partimos de estas tres cosas y ya como en todas las sesiones damos un pequeño espacio al final para hablar un tema de cómo gestionar y abundar financieramente, que pues es algo que hemos venido como integrando a la rutina de cada sesión. Entonces, si les parece, no sé si quieras arrancar, Stephanie, con respecto al tema de las tres preguntas que habíamos planteado para cada cosa, arrancando con lo de cómo liberar tu potencial. Dale. Súper chévere. No, y muy bacano que hayas mantenido la calma en medio de todo. Eso es tedioso de cultivar. Manuel, si quieres, dale con toda. O tiene el micrófono. Eh, pues digamos en base a cómo liberar el potencial.
Realmente, digamos, esta semana no estuve muy, digamos, ¿cómo decirlo? He notado cambios, o sea, en este momento, digamos, ya he incorporado varias cosas a mi vida que, bien o mal, cuando, no sé cómo decirlo, digamos, esta semana tuve un tiempo como de quererme, de salir a hacer cositas, de salir a comerme un helado, de salir a, por ejemplo, ahorita este fin de semana estoy donde mis papás, esta semana me la tomé como en ese ambiente de tranquilidad, realmente dejé, pues no es que dejara de lado mis proyectos, sino que digamos necesitaba como un descansito pequeñito y lo consideraba justo. Pero digamos igual en ese proceso, o sea, como digo, por más que uno ya despeje cosas o haga otra, no sé, por poner ejemplos, por más que usted, digamos, cambie un proyecto, empiece a hacer otro trabajo, cambie estilo de vida, hay cosas que ya este curso le deja a uno muy arraigadas. Y por ejemplo, pues, digamos, en cuanto a lo que decía Estefanía, hay cosas que uno se le presentan en el día. En mi caso, digamos, yo peleaba mucho con mi papá, eh, digamos, pues por ciertos malos entendidos. Y eso ha cambiado muchísimo también gracias a este curso, porque digamos, uno ya es muy consciente de manejar situaciones de una forma diferente de lo que decía Stephanie. No dejar que las emociones, no dejar que los contextos lo dominen a uno y lo descontrolen, pues. Sí, porque considero que si uno se deja dominar por las circunstancias, pues digamos, pues pierde, ¿sí? Que no, la otra vez un video que decía que la persona que no es capaz de dominar sus emociones, pues no es capaz de dominar su vida, porque si uno se deja dominar por la ira, por la felicidad, por el mal genio, por la tristeza, pues uno no llega nunca a nada. Pues realmente como tal, para liberar mi potencial, pues en esta semana no apliqué muchas cosas, pero digamos, me he dado cuenta, o sea, mi aporte es que me he dado cuenta de eso, de cosas que usted ha adquirido en su vida y se han vuelto rutinas, por ejemplo, como el ejercicio de Byron. Ya va a haber un tiempo en que lo va a hacer por lo que lo va, o sea, más allá de gusto, lo va a hacer porque es algo que ya está implantado en él, porque no siempre va a haber motivación para ir, no siempre hay motivación para levantarse temprano, no siempre hay motivación para hacer las cosas, pero va de vuelta a lo mismo. Si uno no es capaz de dominar sus emociones, pues entonces no va a lograr uno nada, ¿sí? No va a ser uno realmente como el dueño de sus acciones, de su destino, de lo que uno quiere conseguir. Pero digamos, para mí, cómo liberar el potencial, aprender a dominar, pues digamos, sus emociones y no dejarse sacar de casillas de las situaciones que se presentan todos los días. En un momento una decisión final lo hace quebrar a uno, una mala decisión emocional lo hace a uno acabar terriblemente con su familia, con su pareja, una mala decisión, no sé, en cualquier aspecto, digamos, donde uno se deje dominar por el miedo, por la situación, pues creo que es terrible. Ese sería como mi aporte del día de hoy. Gracias. Vale, genial. Voy a ponerlas antes de continuar. Norberto, no sé si quieras opinar algo o continuamos. Continuamos. Me gustaría escuchar tu aporte, Byron, o sea, para que nos aportes el punto de vista, cómo lo ves Vale. en el título. Y al final yo les comento, digamos, un resumen. Dale, perfecto. Bueno, recordando que las preguntas que tenemos, que toca responder en cada punto es qué aprendió y qué está aplicando y por medio de qué tácticas o estrategias lo está haciendo. Entonces, ¿qué aprendí? Yo lo tengo así súper pautado y es que el valor que nosotros tenemos o la fórmula que representa como el potencial de cada uno de nosotros es atributos adquiridos más atributos congénitos
y eso lo multiplicamos por la actitud igual al valor. Yo había escuchado esa misma fórmula con un conferencista que se llama Víctor Coopers. Él da muchas charlas en esto en TEDx, y la fórmula de él pues me gusta más, la he aplicado muchísimo más, que es conocimientos más habilidad por actitud. Y es que las habilidades suman, y en lo que habla Brian Tracy son esas cosas que tú cultivas, eso que a lo que uno le trabaja, ¿sí? Las habilidades es puro trabajo y pura dedicación. El talento es algo que tú desarrollas, que tú explotas, pero es algo con lo que ya cuentas de una u otra manera. La habilidad tú la consigues. Entonces son habilidades, a eso le sumas el conocimiento, y es que claro, el conocimiento suma, ¿sí? El que tú sepas entender a las personas, un poco de cosas que obviamente los conocimientos y las habilidades se funden una con otra, pero lo que multiplica, y yo lo he comprobado, o sea, yo ese concepto lo tengo desde hace por lo menos unos 2 años, y es que sí, en definitiva la actitud es la que determina todo, y Brian Tracy nos lo trae en que entonces que es en sí lo que determina los resultados que cada persona va a llegar a tener. Por eso trae la fórmula, y yo eso o sea, lo puse en que todo eso es igual al valor que uno puede generar, y es que con la actitud literalmente determina a qué punto socialmente podemos aportarle. Yo he conocido muchísimas personas que son geniales en muchos aspectos, o sea, de hecho yo en el colegio tenía mi mejor amigo que era muy teso, o sea, se los pongo en palabras súper coloquiales, el man era un teso en muchas cosas, ¿sí? O sea, en serio, era muy, muy inteligente, demasiado, mucho más que yo, y eso me encantaba. Yo le aprendía muchísimas cosas, era muy bueno en música, y era de esas personas que combinaban como todos los conocimientos para determinar algo. Entonces como que tú lo ponías a leer algo y lo sacaba muy bien, pero no tenía actitud, sí, y la poca actitud que tenía, que lo ayudaba a crecer, la terminó desechando, sí. Y de ahí hay otra cosa, otro concepto que yo creo que ustedes lo han escuchado de Yoko y Kenji, y es que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, ¿sí? Y la disciplina no viene de otra cosa que no sea actitud. Actitud y determinación, por eso que uno lo quiere lograr. Pero entonces, ¿la actitud en qué sentido es? No es una actitud positiva en el sentido de que uno sale y reparte flores por el mundo, sino es una actitud positiva hacia el aspecto, y eso me encantó que lo escuché de Brian Tracy, de que lo aclare de esa manera, y es que la actitud positiva es una visión constructiva del mundo, ¿sí? Por ejemplo, lo que le pasó a Stephanie, tú pudiste haber dicho como que no, ya la embarré, mi culpa, sí, o sea, te agachas, y de ahí viene pues lo otro que habíamos hablado, pero en cambio de eso tú dijiste, ok, yo la embarré, pero ven con calma, miramos, y eso es aparte de la actitud positiva, miramos en qué la embarré, por qué la embarré, y cómo lo podemos solucionar. Al fin y al cabo es lo que importa, ¿no? O sea, no importa quedarme ahí, sino es cómo solucionarlo. O si no, te juro que no lo hubiera solucionado esa tarde. Sí, y te felicito por eso, por haberlo solucionado en ese momento. Y eso demuestra mucho liderazgo de tu parte. Y entonces, a partir de esta actitud positiva, que es con visión constructiva, ¿de dónde viene? Y es que de dónde vienen las actitudes, vienen de las expectativas. Y con eso ya voy cerrando. Y es, las expectativas vienen del autoconcepto, y es tú qué esperas del mundo y qué esperas de ti mismo. Sin importar qué, lo más importante es que esperamos de nosotros, ¿sí? Claro que es importante lo que esperamos de las otras personas, pero lo más importante es lo que esperamos de nosotros, ¿sí? Como, por ejemplo, digamos, si les soy sincero, la verdad, como todo lo que me ha llevado a hacer, y ya viéndolo en esto, pues se me queda mucho más claro, y yo siempre lo había tenido, pero nunca lo había visto de esa manera, y es que yo espero mucho, mucho de mí, ¿sí? Uf. Demasiado, tanto que, o sea, pues yo no lo cuento, que no me gusta decirlo, no me gusta ni siquiera comentar como las cosas que yo espero de mí, pero yo espero muchísimo de mí, y eso me ha puesto donde estoy, ¿sí? Me ha puesto en decir, cuando mis amigos querían ir de fiesta y los veía fumar marihuana o todas estas cosas, yo los miraba, y yo no lo decía por no me quiero enfermar, no, tampoco me decía como no quiero caer en eso, no lo veo ni siquiera malo, no lo veo negativo, sino simplemente yo decía, espero mucho más de mí que esto. Y en las relaciones amorosas en las que yo he estado, o con los amigos que he estado, o sea, todo el tipo de relaciones que yo he estado, cada vez que salgo de una relación soy como, puedo escoger 2 formas de comportarme, y yo espero mucho más de mí que esta, ¿sí? Y es con lo que yo más me tallo.
Y de esas expectativas viene el autoconcepto y las otras tres partes que conforman el autoconcepto. Y el autoconcepto es que todo viene de allí, valores, ideas, expectativas. Y es muy subjetivo porque no es, yo no te puedo decir, por ejemplo, a Stephanie o le puedo decir a Manuel, no, que ustedes son unos tesos y ya se les solucionó la vida. No, eso importa, abona, por ejemplo, o que Norberto nos dé victorias y estas cosas, claro, porque pues por lo menos en lo personal es una persona que yo valoro mucho y respeto mucho, pero eso no va a ser tan importante y no va a ser tan valioso como el que yo me lo crea, y eso no es totalmente subjetivo, totalmente mío. Y partiendo de ahí del autoconcepto, los tres componentes que tenemos que tener muy atentos y muy pilados con eso es el autoideal, y es qué es lo mejor que puedo hacer, ¿sí? Y viene eso de las expectativas, o sea, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Y muchas veces en lo personal yo les confieso que yo lo vengo aplicando yo lo dejo abierto, ¿sí? O sea, yo no lo tengo como, uy, lo mejor que puedo hacer es ganar 1 millón de pesos, ¿sí? Sino cada vez que yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando, lo probé hasta el punto que una vez mi padre me dijo como que lograste hacer un contrato que yo no había logrado hacer. O sea, y te juro que ninguno de los que está con nosotros lo hubiera hecho. Y yo, wow, y yo ni siquiera pensaba en eso, ¿sí? Y yo, bien, entonces sirve mucho, yo lo aplico en ese sentido, yo no lo pongo como que, uy, obviamente otra cosa muy distinta es ponerse metas y ponerse objetivos que sean inteligentes, ¿no? Pero no digo como, y trato constantemente de averiguar qué tan bueno, qué tan bien puedo llegar a hacer las cosas. Lo otro es la autoimagen, que no sé qué cuidarse mucho, me he dado cuenta, y es cómo me percibo actualmente, o sea, eso habla de tu presente hoy por hoy, y cómo te percibes y cómo te captas a sí mismo, de lo que hablamos que es subjetivo. Y lo último es el amor propio, que pues ya lo es lo que tú decías, Estefan, y lo que decía Manuel. Pero entonces yo venía escuchando y pues lo he empezado a aplicar en ese sentido, que el amor propio no es como solamente mirarse al espejo y tú decir, uff, me encantas, ¿sí? Tampoco, o sea, no es llegar a ese punto, sino, y lo he venido considerando más así, sino que tú te mires al espejo y tengas la capacidad de decirte, y eso funciona mucho en los días duros, como, aunque no funcione nada, aunque las personas que yo tanto aprecio no me quieran, o si yo quiero o doy mucho por una persona y de repente esa persona dice, oye, no quiero estar contigo, o vas y lo das todo por el trabajo, por tu empresa y no termina funcionando, porque tal vez te fallaron cosas, ¿sí? O sea, muchas cosas pudieron haber fallado. Aunque todo eso falle, te voy a seguir queriendo, ¿sí? Y es porque, o sea, el que uno se lo diga de esa manera es porque quitas de repente como nosotros venimos siendo educados, y es que a uno lo educaron de que el amor es condicional, el cariño es condicional. Si tú eres buen chico, o por lo menos a mí me educaron así, si yo era buen chico, pues me querían. Okay. Fin de la ecuación. Pero el que tú te hables a ti mismo de, sin importar qué tan mal te vaya o qué tan bien te vaya, te voy a seguir queriendo. Y aunque no te guste, te voy a querer. Y yo me lo digo así. Y ya por lo menos he tenido la capacidad de decírselo a otras personas. Y funciona mucho eso porque Brian Tracy bien lo plantea de que tú no puedes, a partir del amor propio, tú no vas a poder, parten dos cosas, tú no vas a poder amar a otra persona más de lo que te amas a ti, y otra persona nunca, jamás, te va a poder respetar más de lo que tú te respetas a sí mismo. ¿Sí? Si tú quieres más respeto de otras personas, más autoridad, la tienes que dar a ti mismo. Eso es básicamente lo que les quería contar. Excelente, chicos, buenos puntos de vista. Tracy dice eso que estabas hablando, Byron, ámate con arrugas y tú con verrugas y todo. ¿Lo han escuchado? ¿Lo escucharon? Sí. No, no lo escuché. Y yo digamos que el resumen de todo esto para mí, porque creo que lo dijeron en diferentes palabras, es ustedes tienen que tener claro lo que pretenden ustedes. Es decir, lo que de una otra manera el curso les está proporcionando información de algo que empecé diciéndoles a ustedes. Ustedes tienen que preguntarse es quién es usted y qué es lo que quiere ser en su vida, para dónde va. Eso es, en otras palabras, el autoideal o el autoconcepto. Me encantó escuchar que ya la aplicación
de Stephanie nos da el ejemplo de que, sí, de que realmente es una cosa increíble, pero es de cómo usted actúa y tiene dos opciones en cualquier caso, ya sea en una situación extrema, una crisis o simplemente en el día a día. ¿De qué depende de lo que decía Byron? La actitud con que usted tome la situación hace la diferencia en todo. Es decir, si usted es un león y tiene una actitud de gatico, no sé si han visto el clásico donde está la fotografía, ¿cierto? De un león, pero se está viendo como un gatico, increíble. Y el 95% de los seres humanos vivimos y morimos así, siendo leones, ¿cierto? Y vivimos como gaticos, ¿cierto? Con una inferioridad total de no creernos lo que somos. Increíble, desconocemos la naturaleza de lo que somos. Entonces, digamos que el primer paso es ese, el segundo es pues, tener esa decisión aférrima, pero digamos que si usted mira las leyes al final, yo lo que los invito es a que, yo les decía en alguna oportunidad, espero que no se vuelva repetitivo para ustedes y que lo puedan entender, es si usted quiere verse como general así arranque en la escuela como un alférez, pero usted en su cabeza se ve como general, no deje esa fotografía ni deje esa programación mental de eso, de verse usted como dice Estefan. Es que a veces si usted no visualiza ni se ve en los detalles mínimos de cómo me voy a peinar, cuál es mi traje, si es un general de 1 o 2 soles y todos los detalles posibles, pues usted no tiene un sueño, ¿sí me entiende? No tiene ni siquiera un programa, no tiene nada. Entonces es como usted arrancara una casa y no tiene ni idea lo que si vende un piso, 2 pisos, 5 habitaciones, 2 baños, nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser entonces una casa que no tiene planificada? La vida es exactamente igual. Entonces, mi recomendación es ir como el arquitecto al final del detalle definitivo de su obra, que es tu vida. O sea, vayan a tener esa condición definitiva y empiecen a vivir desde allá. ¿Ok? Cuando usted empieza a vivir desde allá pasa lo que nos ratificó Stephanie. Usted ya empieza a vivir como león, ¿sí me entiende? O sea, usted ya no tiene la actitud diferente a la león, como dijo Byron. Yo no puedo ser menos que esto, entonces no puedo aceptar menos que esto, por Dios. Entonces, eso multiplíquelo por 1000 o 2000, llévenlo arriba, ¿sí me entienden? Y empiezan a vivir desde ese estado realizado del potencial máximo de ustedes. O sea, visualicen cuál es el autoideal de ustedes del futuro, tráiganlo en su mente, y no importa que en este momento, no sé si, volviendo al caso general, usted no tiene ni, como dicen, ni cierto, únicamente tiene la inscripción para la escuela, pero ya usted en su cabeza es un general. ¿Sí me entiende? ¿Y quién le quita eso? Nadie. Si usted empieza desde allá hasta acá, es increíble, pero las cosas se van dando, se van materializando. Entonces, es muy importante el que tengan esa claridad, porque eso hace y rectifica, digamos, algo que es muy peligroso, y lo ratificó de un ángulo diferente Manuel, y es que si usted se vuelve autómata, pues usted pierde la capacidad de soñar, de hacer cosas nuevas, de crear. Entonces todo lo hace como lo hacíamos hasta ahorita, el 95% digamos, en automático. Pero cuando usted está viviendo desde ese potencial futuro, les garantizo que ahí no va a haber el tema del ejercicio rutinario. O sea, usted digamos cambia las rutinas, o a unas pesas, o primero le hacía el gimnasio, ahora va a la natación, qué sé yo. Usted ve que cada día es un aprendizaje nuevo, con una pasión, con un interés, con una alegría, con un entusiasmo, que si hay algo que usted deja, y me encanta que ya pues el mismo Manuel lo está diciendo, cosas tan ridículas como pelear con su familia, con el ser más amado, llámese hijo, papá, mamá, lo que sea, usted pues eso no lo tiene. ¿Por qué? Porque es que no hay espacio para eso. ¿Ok? Usted valora tal día, tan precioso ese día que usted vive, que no le bota, digamos, no desperdicia su tiempo en cosas ínfimas que no tiene que ver. O sea, el cerebro empieza a vivir desde allá y le dice lo que Byron dijo. Espere, yo puedo estar en tema de Oriones, pero yo no, digamos, yo no soy de aquí. O sea, ¿por qué tengo que hacer esto si no soy de aquí? O sea, no es mi agenda diaria, no es mi ser, no es mi personalidad, no es mi actuar.
no son, llámele principio, no es lo que usted quiera, pero usted dice, no, esto no es conmigo. Y así en cosas desde la A hasta la Z. Y entonces, ¿qué es lo que les garantiza a ustedes? El que ustedes llenen de detalles y empiecen a vivir desde el futuro. Manejando la plata, manejando su salud, manejando su relación, todo como en el cargo literal. ¿Sí me entiende? Entonces empiecen a vivir desde esa persona al final, aunque parezca loco. Esto tienen que tratar de llevarlo a la práctica y no lo hablen con todo el mundo porque no es fácil de materializarlo. Pero cuando ustedes logran tener un día, yo se los dije a ustedes, se los he dicho en varias oportunidades, se los vuelvo a reiterar. Por ejemplo, tuve un día con Mansa Mutar. O sea, usted puede tener y tiene esa capacidad maravillosa de la visualización, del soñar, de ir hasta allá. Y entonces, digamos que si usted puede ir a través de un libro a mirar lo que es una novela y de hecho la pasan en la televisión y usted se apasiona y parece que estuviera ahí, llora y lo que sea, ¿cierto? Entonces la pregunta es ¿por qué carajos yo, si lo que quiero es ser general, no me apasiono y voy a vivir desde allá? Y doy las órdenes con mi flot, con mi cuadrilla, son 200 o 500, los que tenga, ¿sí? Todos los detalles de cómo hablo, de cómo las órdenes, de toda esa vaina, cómo me visto, cómo respiro, toda esa vaina. ¿Y por qué no si es lo mismo? Cuando ustedes logren llegar a ese punto, su vida cambiará para siempre. O sea, nunca volverán a ser, o sea, eso de escucharla, porque es mi deber recordarles la lectura de lo que son ustedes y no les estoy diciendo que sea malo, pero es la, digamos, la materialización de que habla el subconsciente por usted. Por ejemplo, Stephanie al escucharla dijo, uy, esta semana estuvo dura, ¿cierto? Ella no, digamos que cuando usted habla, cuando usted realmente está viviendo desde esto que yo les estoy diciendo, qué dura ni qué carajo, todo bonito, todo bonito. Yo salí hoy del hospital y estoy con usted aquí, todo bonito. O sea, usted busca la forma de que usted le saque el máximo potencial a cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día, y no se pone y no lo pierde. Literalmente usted vive como si realmente este fuera el día de su cosa. Y les garantizo, porque les repito, yo en eso lo están garantizando los que están ahí y yo vivo esa parte. Les garantizo que su vida será transformada de tal manera que eso que dijo Manuel, pues supongo que lo ven los que están alrededor. ¿Sí me entiende? Ese cambio, dije, ¿qué le pasó a Manuel? Estaba tomando droga, que no, esto ahorita, ¿cierto? Porque empieza usted a vivir en otra persona. Se convirtió literalmente en otra persona. Yo se lo ponía en otro ejemplo, y era el tema de que ustedes deben tener, digamos, la habilidad de un buen actor. Ese buen actor que usted llega y se toma el personaje de no sé qué, ¿sí me entienden? Entonces, ustedes tienen que tener parte de los atributos que tiene un excelente actor para que puedan meterse en el personaje y ustedes mismos en el futuro. Yo les decía a ustedes que una de las frases que ustedes diariamente deben de hacer es, Señor, digamos, cuál es el máximo potencial de mí mismo que puedo ser hoy? O sea, que literalmente ustedes puedan ir a su futuro máximo y que puedan empezar a tener esa condición de desarrollo desde ahorita. Eso quería, digamos, digamos, complementando o más bien poniendo las ideas que ustedes mismos dijeron en palabras diferentes de mi punto de vista. Adelante, Byron, que se nos está yendo el time. Vale, perfecto, muchas gracias. Entonces, ahora vamos con la virtud ¿de qué? De la humildad, y creo que cae como anillo al dedo por el tema este de que en esa búsqueda de empezar a engrandecerse a sí mismo, hay que cuidar sobre todo la humildad. Y pues, si quieren, vamos en el mismo orden que arrancamos, entonces dale este. Estás en mute. Estás en mute.
Súper. ¿Tú, Manuel? Pues personalmente considero que la humildad mm, es como el don de saber, digamos, el lugar pues, digamos, en la vida, su parte, digamos, en la sociedad, en el universo, como uno lo quiera ver. Saber que uno es, digamos, algo tan grande como el universo mismo, pues porque uno es muy complejo y uno no es, uno es muy perfecto en muchos aspectos, pero al mismo tiempo comprender eso y saber que también uno es pequeñito y que hace parte de una cadena y que es importante en esa cadena y que uno está para ayudar a otros, para aprender. Sí considero, o sea, para mí la humildad no es tanto ser el servicial, sino tener consciente, o sea, tener conciencia de lo que se es, pero no solo en la grandeza, sino en lo pequeño también. O sea, porque lo que les digo, uno es muy grande, o sea, porque uno es perfecto, si uno lo mira, uno es perfecto y la vida es perfecta y todo realmente tiene una sincronía maravillosa. Pero también hay que ver que uno es muy pequeñito porque esto es muy grande y todos tienen la misma importancia que cualquier ave, que cualquier vaso de agua, por verlo de una forma. Entonces, para mí la humildad es eso. Y al uno como entender eso, sabe que uno puede dar mucho al mundo y también puede recibir mucho del mundo. Sí, entonces, para mí eso es como la humildad, la verdad, y me gusta verlo como de esa forma. Genial, yo les comparto mucho eso. Creo que encontrar ese balance entre como el concepto de humildad, porque no es entre humildad y otra cosa, sino es la propia humildad, es como súper complicado y es muy, creo que tiende a ser muy personal, el que tan todo uno define como humildad. En lo personal, yo últimamente creo que yo les había venido contando que pues era algo que yo quería trabajar y me di a la tarea de dedicar tiempo a eso, a buscar como para desarrollar mi propio concepto. Entonces, parte de eso lo defino como, ustedes bien lo dicen, como la disposición a seguir aprendiendo, mentalidad de novato. O sea, yo ya me puse aquí en el pecho como, eres novato. Y me doy la oportunidad mucho de preguntar y preguntar. Y yo le decía la vez pasada a Cristian que creo que la habilidad más destacada que tengo yo es preguntar. Soy un preguntón, pregunto muchísimo y ya me doy a la tarea o sea, de permitirme hacerlo, porque anteriormente no. Era como, ¿por qué preguntas cosas que de repente no tienen sentido? Yo pues no tiene sentido porque es una pregunta, precisamente, sí. Y va a adquirir sentido a medida que pues tengas mayor cosas que tomar. Pero básicamente es ir con la taza vacía. O sea, lo de taza me refiero a como hay una analogía súper bonita de Buda. De hecho, me fascina mucho esa ideología. Y es que él llega a tomar una taza de té con el Dalai Lama. ¿Sí? Y él le dice que quiere una respuesta para sus cosas. Y él le dice, perfecto. Lo invita a sentarse y a tomar té para poder charlar porque quería amenizar un poco el momento y él le comienza a servir ¿qué? Algo de té en la taza que le dio para él y este chico simplemente le comenzó a hablar y hablar y hablar sobre todos sus problemas de que no entendía por qué las cosas eran así o por qué su familia era así o por qué él era así y él simplemente mientras la otra persona, el chico le hablaba seguía sirviendo té y cuando llegó a ras a tope el chico lo miró y él siguió sirviendo el té y él, o sea, en ese momento él ya comenzó a titubear porque, o sea, ya no sabía si seguirle hablando porque no sabía si le estaba prestando atención, aunque el Dalai Lama lo estaba mirando muy fijamente y él decía, sígueme contando. Y le siguió sirviendo hasta que la taza se rehusó tanto que le cayó té caliente el chico encima y en el suelo y todo. Y él siguió sirviendo hasta que vació la propia tetera y la dejó a un lado. Y él le preguntó que por qué desperdiciaba el té, ¿sí? Empezó por eso. Y comenzó a preguntar más cosas, ¿sí? ¿Por qué desperdicias el té? ¿Por qué haces este tipo de cosas? Y él dijo, tú nunca puedes ir a buscar respuestas cuando ya las tienes o cuando ya crees tenerlas. Y es igual de inútil el que tú me digas que estoy desperdiciando té a cuando busques conocimiento y busques habilidades por parte de otras personas
y tengas la taza llena. Sí. Yo les puedo pedir muchos consejos a ustedes, pero si yo no me doy a la tarea de concebir el consejo y permitírmelo, o sea, tener la taza vacía, pues estoy literalmente haciéndoles perder el tiempo. Como si Norberto viniera a explicarnos las cosas y yo, no, o todos nosotros tuviéramos la taza llena con respecto al tema religioso, ¿sí? O a temas espirituales. No, yo ya solucioné eso, ¿sí? No me hables de eso. Él está perdiendo su tiempo con nosotros. En cambio, si uno está abierto a decir, ven, yo quiero aprender, tal vez no tiene buenas experiencias con eso, pero, ok, hablemos de eso, sí, entendámonos con eso. Eso es muy, muy distinto, esa actitud es muy distinta y creo que parte de ello es la humildad. Y creo que la humildad en mi concepto llega hasta el punto de que eran, o sea, y ahí les hago una pregunta, y es, ¿hasta qué punto ustedes creen que es humildad compuesto con el tema de engrandecerse a sí mismo, si me hago entender? Porque me he topado con que las personas lo confunden mucho, sí, y a mí me ha pasado porque me juzgan por eso, como que no, es que tú te crees el este, y yo me estoy creyendo, y ya lo hago con cada vez más seguridad, pero igual soy o sea, y creo que por lo menos es un buen indicio para mí, de que aunque yo me creo todo eso y digo, pues sí, yo la he embarrado, pero cuando lo hago bien, pero a pesar de que sé todas esas cosas de mí, quiero la opinión de saber por qué tan buen camino voy. Porque soy terco, pero terco inteligente. De decir, o sea, yo le hago con todo, pero si sé que hay una mejor opción de hacerlo, pues la voy a tomar. Entonces, no sé ustedes qué opinan de cuál es ese balance entre que creerse y darse muchísima fe a sí mismo y hacerlo ¿con qué? Con pauta. ¿Sí me hago entender? Vale, muchas gracias. En serio me ayuda muchísimo que me digas eso. Mucho. Manuel, Manuel, Sí, señor. ¿qué le puedes aportar a Byron de su pregunta, de su inquietud? Pues, ¿qué podría decir? Pues la verdad creo que él ya digamos está enfatizado digamos, en sin aspirar a más, pues contar como con ese grado de humildad que ha mantenido hasta el momento. O sea, es que tampoco, ¿qué pienso? O sea, que realmente uno tiene de pronto ese concepto erróneo de que al crecer, al aspirar, al conseguir, digamos, bueno, por decirlo así, esa fama, ese proceso, lo que se adquiera, lo va a ir opacando uno en otros aspectos, pero digamos, recuerdo mucho lo que nos contaba Norberto la vez pasada, que él, digamos, cuando estábamos allá, la vez que nos reunimos,
que nos contó de su bancarrota. Y él nos contaba eso precisamente, que él, digamos, tenía disposición, o sea, tenía, digamos, muchas facilidades en muchos aspectos, pero que entonces él quebró y él se encontró a ese amigo que conoció esa vez, y digamos, eso como que lo hizo tener esa visión de que iba por un mal camino, ¿sí? O sea, de que tuvo como, digamos, esa oportunidad de ver como hacia dónde se estaba encaminando su vida. Eso a mí me quedó muy claro desde esa vez. Y digamos, eh, pienso que digamos, o sea, digamos, eso le pasó a Norberto esa vez y él aprendió mucho de eso. Y es algo que, digamos, nosotros, o sea, que yo lo tomé, digamos, también para verlo. Y es que uno tiene que, o sea, si usted trabaja bien o sea, si usted se trabaja bien desde ahorita, no tiene por qué llegar más adelante a crear, digamos, una prepotencia o sublevarse sobre las demás personas, porque usted desde este momento ya está trabajando en la calidad de persona que es, en su humildad, en ser abierto a aprender, a dar, digamos, su conocimiento también a otras personas. Entonces, digamos, personalmente yo creo que si lo trabaja desde ahorita que se está creando, pues más adelante no se le va a presentar, pues digamos, el problema con ese aspecto, porque ya va a ser algo que hace parte de lo que es usted. Entonces usted no va a tener como tanto problema por decir, venga, le estoy embarrando por este lado, voy a corregirlo. O sea, no va a tener que llegar a ser una persona, digamos, como muy crecida en muchos aspectos, pues. Pero me parece bien lo que usted está diciendo, o sea, como así mismo, como, mejor dicho, con el paso de éxito que usted da, dar 2 pasos de humildad. Sí, o sea, siempre estar compensando esos procesos me parece que pues es maravilloso. Y creo que no nada más lo que hablaba de Norberto, o sea, como que es que nos contó esa vez me gustó mucho. O sea, como siempre ser consciente de ver espejos en otras personas, pues. Total. Sí, tienes razón. Dale, mil gracias. Bueno, gracias por los aportes con respecto a la humildad. Creo que de una otra manera lo dijeron en otras palabras, o lo dijo Manuel, eh, eh, que uno realmente es el universo, pero a su vez es un ser humano. En la Biblia está escrito que un hombre es grande, una mujer y un hombre es grande cuando está de rodillas frente a Dios. Eh, y pues volvemos a lo que es la materia prima principal de esto, es decir, que usted realmente debe crecer en su interior, pues ni siquiera crecer en su exterior, es liberar el potencial que hay dentro de nuestro interior. En la medida en que ustedes liberen el potencial en la medida que nosotros liberemos nuestro potencial interior, pues nos damos cuenta que somos más espirituales, que somos más divinidad, sin ser arrogantes, y que digamos que la opulencia, el lujo, la esplendidez, la categoría AAA simplemente es nuestra condición natural. Lo increíble es que desconocemos y aceptamos vivir una vida que no es esa, y eso, digamos que lo quería ver en el punto siguiente, pero ya que me lo trajo a la cabeza, lo voy a decir. Si a mí me preguntan qué es la definición de pecado, realmente Murphy lo dice ahorita les digo el nombre de la persona. Me excusan que es que he estado estos días en un tema ahí y no tengo la velocidad, como notarán, de todos los días. Pero tiene que ver con digamos, con que el pecado realmente es desconocer la naturaleza divina de hijos de Dios que somos y vivir una vida de tercera clase, ¿cierto? Entonces, si hablamos de humildad, pues Dios nos la enseña. Él se hizo hombre siendo Dios y Él nunca dejó su potestad de ser divinidad y ser Dios, pero se hizo y nos probó que podía hacerse hombre para mostrarnos con su ejemplo que se puede llevar una vida equilibrada, una vida extraordinaria. ¿Ok? Y entonces eso digamos que son los elementos que ustedes mismos hablaron allí que tienen que ver con eso. Entonces, si usted me permite, el pecado precisamente es que usted no logre la meta
de su máximo potencial aquí. Eso realmente es el pecado. El que usted no logre liberar o soltar mediante el don que le da Dios y le da el universo del libre albedrío, de liberar todo eso. Por ejemplo, si hablamos de condiciones, cuando usted libera la virtud de la humildad, pues la arrogancia sale corriendo, ¿sí o no? Si usted libera el derecho que usted tiene de la riqueza, la pobreza sale corriendo, ¿sí o no? Si usted libera, por ejemplo, digamos, el amor, pues el odio, el rencor y todo eso sale corriendo, ¿no? Ahí se acaba la discusión de por qué yo tengo que estar con odio, con rencor conmigo mismo y con los demás. Es decir, si Manuel discute con su papá, es porque la pregunta es, ¿y el problema tiene que ver con el papá? ¿O es de Manuel? Es de Manuel, porque es interior, ¿ok? Y entonces cuando usted define eso, pues lo demás es lo demás, como decía alguien, o sea, lo demás es carreta. Entonces, digamos que yo pienso que la condición fundamental de la humildad es eso, que tengamos la mente de Cristo, la mente de Dios, la mente en los sueños, pero con los pies de plomo en la tierra, muy claros. O sea, siempre busquemos ese equilibrio. Cuando ustedes buscan ese equilibrio, pues encuentran, yo creo que les mandé un video sobre eso y tangencialmente lo hemos visualizado, de un premio Nobel que le hicieron una entrevista y el tipo, digamos, llegó con un cuaderno, ¿cierto? Tomando notas del entrevistador, y entonces le dijo, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Y tú sabes? Entonces el entrevistador en un momento él mismo reaccionó y se dio cuenta que el otro estaba haciendo lo que Byron hace, era preguntándole y sacando información, es decir, aprendiendo, ¿cierto? Y el otro le dijo, oiga, pero si es que usted primero, yo lo traje aquí para que usted me enseñe, para preguntarle, no para que me preguntara. Y entonces esa es la materialización de la humildad, el que usted tenga, no importa lo alto que suba, pero usted tus pies firmes, como de tener como zapatos de hierro, que no te levante de ahí, que no tengas que encontrarse con esas personas que no debemos hablar, pero que las conocemos, y es que, entre comillas, levitan, no andan, sino que levitan, ¿cierto? Entonces, cuando usted busca ese equilibrio, ahí realmente es grande una persona, de que usted tenga, por ejemplo, mucha riqueza, mucho poder, mucha salud, pero lo que veníamos hablando, usted no tenga que eso no se convierta en una condición, digamos, que modifique tu estructura mental, tu personalidad y tus ideas. Yo estoy convencido, y también les mandé otro video del reverendo Kay. Él explica espiritualmente eso, en relación a que no te puede cambiar nada, absolutamente nada de lo que está a tu servicio. Si la riqueza está a mi servicio, si el dinero está a mi servicio, si el poder está a mi servicio, la pregunta es, ¿debería cambiarme? Supuesto que no. Entonces, si yo soy un don de persona, el nivel mental y el termostato mental que tenga, pues no me va a modificar. Cosa contraria ocurre cuando usted no tiene eso, es decir, levita, y es lo que pasa. Usted cree que, digamos, que con el poder usted resuelve tal cosa, o cierto, con el dinero resuelve tal otra, y pues es superficial, porque si no está dentro de ti, pues más vacío no puede ser. ¿Sí me entiende? La señora que se hace 20 cirugías porque su personalidad no está, o el hombre que tiene 20 mujeres creyendo de que es más que eso, pues obviamente todo esto es una narrativa, por supuesto, respetuosa de mirar los ejemplos, ¿no? De la persona que sí, por ejemplo, tiene 5 o 10 hogares, es cierto, 5 mujeres, o ha tenido 20 mujeres, y entonces dice, yo he tenido, y entonces yo creo que debería preguntarse en el espejo es, la verdad es que ha perdido. Digamos que si no fue capaz de satisfacer y administrar y estar al tenor de una, pues lo vergonzoso es que no lo hizo con 7. Entonces es un poco eso. Si usted no logra encontrar ese equilibrio, no lo hará nunca. Y es lo mismo que pasa pues en la empresa. Si usted no logra administrar una, pues no va a administrar ni 3, ni 4, ni 5 cuando le lleguen. Es así de claro. Y si usted no logra administrar tu primer millón con eficacia y eficiencia, créame que los 10,000 cuando le lleguen, ya lo discutimos. Como el que ganó la lotería, y por supuesto, pues digamos, lo que estaba dentro de él no era para eso y lo termina destruyendo. Es decir que, en una palabra,
la humildad te construye, te edifica y es proporcional a lo que es usted. O sea, usted no puede aspirar a tener la humildad. Yo no puedo aspirar a tener la humildad de Stephanie porque es la de ella. Yo debo subir en mi propia humildad y con seguridad la voy a exteriorizar. Es decir, si yo administro muy bien mi casa interior, puedo ser una persona de legitimidad y de modelo para ir a hablar de pronto a mi vecino cuando él me pida su punto de vista. Pero si yo no tengo esa autoridad de administrar mi casa, hablando de mi templo, mi espíritu, mi alma y mi orden, mi cuerpo, pues con qué autoridad voy a decirle, mire, Byron, tal cosa, tal, cierto, o sea, por Dios. Entonces, es un poco desde el punto de vista de los ángulos de arriba y de abajo, el factor de la humildad. El que tengamos claridad que la humildad es un don divino que está dentro de nosotros, es una fuente enorme. Y cuando la dejamos que se exprese, pues como el manantial y el río, no necesita, digamos, yo les he dicho a ustedes que digamos, para las damas el mejor maquillaje y para nosotros la mejor afectada es una sonrisa espontánea y feliz, que es lo que Tracy de una otra manera habla. No se trata de que usted va vendiendo flores y tirando por la calle, no, la verdad es que florezca dentro de ti esa humildad, esa alegría, ese don de persona que tenemos y dejarlo que él vaya. Entonces, digamos que al momento en que él vaya, pues es como la luz, donde va, pues la oscuridad va saliendo corriendo. Eso para no extendernos mucho y poder avanzar con otros puntos. Adelante, por favor. Vale, en serio, muchísimas gracias. Último y tercer punto con respecto a la rutina que venimos cuadrando de las sesiones es la biografía de Jesucristo. Y básicamente es qué hemos aprendido y puntualmente qué estamos poniendo en práctica de ello. Entonces, si quieres, es tu turno, Estefan. Súper. Genial. Perdóname, o sea, lo que tú dijiste es esperanza, humildad, ¿y cuál fue el otro? Y fe. Ok, para tenerlos. Dale, Manuel. Pues independientemente, pues yo no sé, yo tiendo a, bueno, como estamos viendo la biografía de Jesús, pues lo voy a hablar
sí, como desde un aspecto no tan religioso, sino, digamos, personal. Yo, digamos, en él veo capacidades, digamos, por decirlo así, extraordinarias en varios aspectos, como muchas personas que han hecho cosas gigantes, digamos, en el mundo. Creo que pues él es una de las personas que claramente ha tenido trascendencia más marcada, por no decir la más marcada en el paso de la historia, debido, digamos, a las capacidades que tenía, independientemente de su origen, ya fuera pues por medio de Dios o por medio de alguna otra circunstancia. Pues se supone que vino a la Tierra como un humano, como una persona, y asimismo creo que es evidente notar que así que de esta forma también dio a entender que las personas tienen capacidades pues infinitas, ¿no? Como para hacer, por decirlo así, milagros. Y no hablo solo de cosas pues, que parecen imposibles, sino de expresar amor, de expresar, digamos, tanto conocimiento, tanta comprensión, de ser tan afín con la humanidad, digamos, estar como en tanta sintonía con la existencia. Entonces, digamos, yo en él veo es como esas capacidades de que realmente una persona que se propone algo, que está con la convicción de algo, como llevar un mensaje, un propósito definido, eh, sí, que quiere cumplir un objetivo, que tiene una misión como tal, y se enfoca en hacerlo, realmente pues no hay un imposible, ¿sí? Sí, o sea, él vino, hizo miles de cosas y digamos quedaron marcadas hasta esta fecha, ¿sí? Entonces, para mí, digamos, lo que puedo rescatar de él es eso, que al ver todo lo que, digamos, él era capaz de hacer, creo que para mí el mensaje claro es que tenemos capacidades infinitas, ¿sí? No, o sea, no creo que sea porque independientemente él haya sido, pues, hijo de Dios, o, bueno, pues claramente, pues, afecta si así hubiera sido el caso, pero lo que yo veo siempre es que, eso, que hay capacidades infinitas en cada persona, y pues que bien manejadas hacen cosas grandes como las que él hizo. Podría decir que ese es mi concepto. Vale, perfecto. Yo en lo personal, en lo que he venido estudiando y analizando de él, no me quedo con otra cosa, por lo menos por este momento, con lo que me decido a coger y es con lo de la fe, pero yo la planteo mucho, de hecho, aunque pues a lo largo de mi vida yo siempre había tenido como varios roces con este tema del dogma religioso, sí hay cosas, o sea, han habido cosas que yo acepto mucho. Yo digo como que, uff, tienes razón. Una de ellas, y que me encanta, es lo de tienes que tener fe como un grano de mostaza. Esa me encanta, sí. Y la aplico mucho, la he venido aplicando mucho y, por ejemplo, de hecho, eso es lo que me ha ayudado a ser constante y a tener enfoque. Y yo, eso es lo que, digamos, encontré y he ido viendo. Por ahí dicen que, y eso es como un sesgo de confirmación de que cuando tú te comienzas a enfocar en algo, solamente ves eso, no ves ninguna otra cosa más que eso. Y yo comencé a enfocarme en lo que es ser constante y ser disciplinado. Y en las personas no veo más que eso, no veo como, uy, oye, tú estás siendo constante y estás siendo eficaz en esto, ¿cómo lo haces para aprenderlo? Y entonces encontré eso en lo que, y ahorita mientras los escuchaba, como que reflexionaba un poquito más. Y claro, o sea, admiro muchísimo y lo aplico y lo estoy empezando a aplicar, esa devoción con la que él actuaba, ¿sí? De que a pesar de que pues fue muy criticado mucho, que y hasta de pequeño, por ejemplo, cuando en esas maratones de películas que uno se manda en Semana Santa, eh, yo siempre veía las estas, y pues obviamente aunque pues era una representación, yo siempre decía, ¿por qué él deja que le hagan ese tipo de cosas? Porque las personas lo traten de esa manera y para mí no había sentido. Y ahora comienzo a entenderlo como que él tiene suficiente fe y suficiente devoción en lo que está haciendo que no necesita detenerse a aclararle a las otras personas por qué él lo está haciendo. Simplemente lo hace.
y saber que encima de eso, una de las frases que él dijo cuando estaba a punto de fallecer era de que perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Para mí me hace mucho sentido en ese mismo aspecto de tener fe y tener devoción en lo que tú estás haciendo y en lo que tú te estás enfocando, a pesar de que los demás no lo entiendan, porque no tienen por qué entenderlo, o sea, no es su obligación. Y básicamente con eso es con lo que yo me quedo y con lo que estoy aplicando, por supuesto. Dale, Norberto. Excelente por los puntos de vista. Empiezo por esa condición de que ustedes tienen que visualizar, la contraparte como si usted fuera Dios. De visualizar, como les digo a ustedes, vivir desde el resultado ideal que se pretenden ustedes en su vida, es decir, si es en lo personal, cuál es el cargo, cuál es la condición ideal y desde ahí vivir. En el caso de Dios, cuando usted lo ve, si usted lo ve como hombre, usted dice, pues hombre, qué estupidez, ¿cierto? Siendo Dios tal cosa. Pero precisamente es la fotografía nuestra, porque son lo que religiosamente se conocen como nuestros pecados, y literalmente les explicaba la óptica para mí como pecados. Es decir, él estaba diciéndonos, mira la torpeza tuya materializada en tu vida, lo que haces, cuando no debe ser eso. Me encantó ver ese símil de alguno de ustedes con relación a decir que nació en una cuna humilde. Pero cuando ustedes analizan la integralidad y el equilibrio de la vida de Jesucristo que está plasmada en la Biblia, cuando logren ustedes leerla, escudriñarla en el fondo, porque somos todos nosotros ahí, y usted mira, digamos, ese equilibrio con Moisés. Moisés nació en cuna, nació en una madre hebrea esclava, pero fue criado por la realeza, es decir, él era Moisés en teoría, en la práctica, porque todo lo que está en la Biblia lo están comprobando los geólogos y la Biblia se hace reales. De hecho, una de las condiciones que tiene Jesucristo, a diferencia de Buda o Mahoma o lo que sea, es que él demostró lo que había escrito en el mismo Testamento para nosotros. Mientras que Mahoma, por ejemplo, no resucitó, ni su vida puede decir que hizo eso. O sea, tiene unas bondades y unas cualidades de imitación como hijo de Dios, que fue Mahoma. Supongo yo que fue creación de Dios y todos los que fueron creados por Dios. Pero si usted mira, es un ángulo que desarrollaron. Jesucristo, o más bien, yo sí me honro de decir que es mi Señor Jesucristo. Es mi Señor, es mi jefe, es mi amigo. Los enseña eso. Entonces, por ejemplo, usted mira el contraste, que es la misma, para que usted, o sea, le enseña a usted para que mire los ángulos de lo que estamos hablando, del ser quien es. Si ustedes notan, Moisés era el emperador, o sea, o el faraón, o como quiera llamarle, el máximo potencial que había, porque lo crearon, y él era el que los biógrafos que han estudiado, era el que cumplía los requisitos para ser el faraón, ¿no? El que lo sustituyó no tenía los requisitos, o sea, era un segundón, un tercerón ahí, con relación, era un pendejo al lado de Moisés, mejor dicho, ¿ok? Y resulta que Moisés, a pesar de que tenía ese don maravilloso de ser el faraón, él nunca dejó, o sea, él tenía dentro de su corazón lo que realmente era, y era una persona humilde. O sea, no desconoció y de hecho, si ustedes miran, Dios hace esa retrospectiva que estoy tratando de que ustedes, por favor, abran sus mentes a visualizarla, y es esa, o sea, se dio cuenta pues que todo estaba mal, o sea, que el poder desmesurado, emprendido solo a la idolatría de llegar a desconocerse usted, montando imágenes de usted mismo y esclavizando y toda esa cosa, que lo vemos, por ejemplo, en todo, eso no ha dejado de existir. Por eso es que él vino a mostrárnoslos a través del sacrificio en la cruz y de todo lo que pasó, que parte de eso nos lo muestran las películas y parte de eso lo pueden leer ustedes en Mateo, Marcos y Lucas, que es eso, o sea, ustedes tienen que verse, o tenemos que vernos nosotros allá, no es él. Él lo que nos vino fue a mostrar en una fotografía
con ejemplo de lo que somos nosotros ahí. Cuando ustedes vayan espiritualmente a mirar eso, y usted nunca, también, eso es lo que trato de explicarle, que usted nunca aceptará lo que comúnmente se conoce como una condición de pecado o de oscuridad, de muerte, porque la verdad, literalmente, nosotros somos dioses con Dios de pequeña, y de esa naturaleza, pues es increíble que nos la desconozcamos a vivir de esa manera. Yo les decía que, por ejemplo, usted nunca ha dejado de existir, porque usted, por ejemplo, hablándolo hoy, entonces usted llega y critica, o sea, la izquierda, hablando de Petro y todos sus combos, critican eso, hablando de Bolivia, hablando de... estuve recientemente en donde está Ortega, en Centroamérica, y entonces él predica en su teoría de que trabaja para el pueblo, pero resulta que son como Churchill lo habló, es una democracia de pobres manejada por unos ricos. El tipo anda digamos, en una condición de opulencia, de arrogancia, porque él vive en el palacio, tiene finca, tiene carro, o sea, toda la riqueza que tiene, todos los de izquierda que han existido en todas partes. Hay contadas excepciones donde uno mira que fue este señor de Uruguay o Paraguay que tiene un pensamiento extraordinario, que él sí dejó, digamos, no se ve en él esa condición de exteriorización de que se haya contaminado con eso, porque eso tiene que ver con el poder, independiente que usted lo practique. Y ese critica lo que hace, digamos, el otro extremo, llámese derecha, que practica la riqueza. ¿Ok? Y entonces, que porque tiene aviones, empresas y todo lo que quiera, entonces, pero si usted mira en los dos hay una falencia, porque no existe el equilibrio. Y realmente, si usted mira lo que vino el Señor a mostrarnos, lo que son nuestros atributos, si ustedes, les leo parte de lo que ustedes encontraron en mi Señor, en mi jefe, en mi amigo, dicen que era de fe, que era sabio, que tenía esperanza, que era paciente, que era humilde, que era amigo de los niños, que nos enseñaba a ver la vida como los niños. Y si ustedes miran, por ejemplo, una de las condiciones de humildad más impresionantes, o ejemplos de humildad, es las niñas, los niños. Los niños no temen a nada, los niños nunca les quita la alegría a usted. Los niños nunca les quita la esperanza, usted nunca le quita la fe a un niño. O sea, yo recuerdo hace un tiempo, un sobrino por algo, digamos, tuvo una emergencia, qué sé yo, y entonces salió para allá y entonces dijo, él exteriorizó que no tenían plata. Y entonces el niño de 3, 4 años le dijo, ¿cómo así que no hay plata, papi? Vaya al cajero. O sea, él no, en su cabeza no tiene limitación. Usted sabía que esa vaina estaba llena de billetes. Si usted vive la vida de esa manera, eso nunca me va a olvidar ese ejemplo. O sea, literalmente usted... ¿Por qué tiene que vivir limitado de billetes si los cajeros están llenos de plata? ¿Ok? Entonces, él nos enseñó a vivir como un niño, él nos enseñó, digamos, la estabilidad emocional. ¿Ustedes escucharon que él fuera del psicólogo? O sea, ¿ustedes escucharon que él estuviera en enfermedades terminales, que la pasara de gripa en gripa, de nada? ¿Ok? Y si, por ejemplo, la paciencia, porque él pudo haber desarrollado suspendidez, aunque pues obviamente no es, digamos que la luz no se va a oscurecer en ninguna de las instancias, y se narra, por ejemplo, en esa condición, que quiero que la miren ustedes. Es decir, ustedes hicieron el mejor discurso en algún momento cuando tenían 4 o 5 años, como él lo hizo. ¿Por qué? Porque eran esa naturaleza donde no tenían miedos. O sea, ahí estaban como leones. O sea, tenían esa mentalidad, y era lo contrario, no se veían ellos no veían el cuerpo, que eran pequeñitos, no, ellos tenían, o nosotros, porque ahí me incluyo y quiero que miren esa, y se dice que él fue a la sinagoga y les dijo las 4 luces a los eruditos de la ley, que tenían 50 o 70 años y no practicaban esa condición, ¿cierto? La repetían como loros, y él vino como un niño y les dijo tan. Eso nos ha pasado a nosotros. Yo estoy seguro que si Dios no, o sea, si nuestras familias hubieran tenido la oportunidad de grabar nuestras vidas, ustedes han dado ese tipo de discursos, porque somos nosotros los que estamos. Quiero que entiendan eso. Si ustedes miran a Dios allá lejano, que esa es una de las dificultades, que la religión separa a Dios, lo sacan de nuestro corazón.
porque dicen que tengo que buscarle una iglesia y está muy bien, yo tengo que congregarme, porque dicen que los leones, vamos con leones. Entonces, si yo busco gente que sea espiritual, pues eso lo que van a hacer es que por ley de atracción voy a ser más espiritual, más amoroso, ¿ok? Si yo lo que busco es el trago y la rumba, pues voy a encontrar eso, ¿ok? Entonces, pero ahí no está Dios, o sea, en una catedral, por así sea de oro o en lo que sea, ahí no está Dios. Dios está dentro de mi corazón, está dentro de mi ser. Yo soy Dios en una u otra manera, porque digamos que si yo, me encantó, si miran ustedes, el mismo Dios y la sabiduría universal nos está tratando de decir eso lo dijo Manuel en otra palabra y es, mire, yo me creo tan grande como que es el universo, pero también me creo tan pequeño que, pues, lo que les decía, soy hombre, ¿sí o no? Es más o menos ese equilibrio el que nos enseña Dios con su obra, con su vida, y es lo que, y si yo le sigo extendiendo hacia abajo leyendo, pues no quiero extenderme, pero eso que quiero que se den cuenta, el ejemplo de lo que es Dios, que es, Él vino simplemente a mostrarnos con el ejemplo la teoría que nosotros debemos practicar y que somos nosotros, ¿ok? Por eso es inaceptable aceptar una condición menos que la excelencia y ser, digamos, portadores de la gloria de Dios, de la imagen de Dios, que nos parezcamos a Dios cada día, ¿cierto? De forma integral. Pues digamos que si usted mira, él practicó la justicia y la verdad, es otro de los atributos que tiene. Y usted mira que en la vida usted sí, lo practica, o sea, si usted habla con la verdad siempre, así se encuentre con la mentira no se fundamenta, cuando menos se cuenta es la misma mentira, ella misma se exterioriza y sale, ¿cierto? Cuando usted no es honesto, cuando todas esas condiciones, y él lo practicó, él lo que vino fue a mostrarnos con ese ejemplo, ¿cierto? Pero a pesar de que fue un hombre, entre comillas, pudo llevar el ejemplo de lo que nos exige a nosotros, un punto no hablamos de perfección, porque la perfección, digamos que yo no sé si no existe, pero yo creo que hasta en la eternidad, y de hecho el mismo universo y el mundo todos los días está en ese cambio permanente, por eso no podemos aceptar la posición de confort ni la monotonía como una condición, porque eso nunca va a pasar. Cuando usted tenga esa mente que yo les estoy diciendo que debemos tener, ahí desaparece esto, porque incluso es lo que venimos hablando, el enemigo número uno es el tiempo, o sea, si ustedes le quedan 100 años, o sea, hay tanto por aprender, tanto por disfrutar, tanto por aportar, tanto por amar, tanto por perseguir, tanto por todo, tanto, y, o sea, es ilimitado la abundancia, la riqueza y todo, en toda la integralidad, que pues es decir, 100 años que uno viviera, pues la verdad es demasiado pequeño. Y él nos lo explica, un año para Dios, es decir, una vida para nosotros puede ser un segundo para Dios, y literalmente es lo que pasa. Entonces, ese equilibrio, ese reto es el que nos demanda, digamos, el ejemplo de nuestro Señor aquí mostrándonos quién, o sea, ahí no tiene, con todo respeto, ahí había una fotografía de tuya y mía en toda su obra. Y entonces, pues, me encanta que lo estén visualizando, pero ahí los reto a que piensen no desde el punto de vista religioso, no desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista de la mente grande que Dios les dio a ustedes, para que miren todos estos atributos. Aquí fuimos muy pobres, o sea, notamos como 10, pero son los atributos de la vida. O sea, si ustedes los narran, todos los cumplió. Y todos los tenemos, porque es nuestra fotografía, por Dios. Entonces, nuestro reto es, y por eso es que sacamos, por ejemplo, hablando de virtudes, para hacer algo, sacamos como 60, fuimos pobres. En otro curso, en otra cosa, que para mi sorpresa fueron niños, me sacaron como 100. Entonces, nosotros arrancamos con 50 y dijimos que por ahí alguien dijo, no, yo con 5 ya está bien. Sí, pues está bien, pero eso nos deja en una posición muy miope, muy cortoplacista de lo que hay para aprender, del potencial que hay en todo. Y está bien, si usted practica, digamos, Byron lo dijo, si yo con solo la disciplina puedo vencer muchas cosas, sí, pero con solo disciplina no hago nada. O sea, o más bien soy exiguo, soy desigual, es como les estoy diciendo, usted puede tener y volviendo al tema político, yo no le estoy diciendo que el sentido de la izquierda no sea malo,
o sea, o no, más bien, yo siempre miro lo bueno, tiene un potencial enorme y bueno, al igual que la derecha y la riqueza, tiene un potencial enorme y el objetivo es muy bueno. El tema está en que usted encuentre que siempre la mesa tiene 4 patas. Si tú tienes 2 patas, la mesa está coja y la consecuencia es lo que ha vivido la humanidad durante todo ese tiempo. Y pues no quiero recordarle lo que pasa cuando hay desequilibrio. Cuando usted encuentra el desequilibrio de la arrogancia trae el temor, si ustedes miran, digamos que los generales como los coreanos, el coreano que está allá, es un tipo con un miedo enorme. Es un tipo que usted lo desnuda y está lleno de fantasmas y de cosas de miedo. Y él se cubre, entre comillas, con ese poder y con toda esa cosa. Y entonces, lo que pasó con Hitler, ¿no? O sea, los asesores de ese tema es el odio, el rencor, el que yo pueda pretender que el egocentrismo de mí lo manifieste, y entonces pues ustedes saben que de eso no hay resultado sino pobreza. Entonces, eso hay que mirar las 2 caras de la moneda, pero realmente Dios lo que nos vino fue a hacer un resumen muy sencillo. Mire, ustedes están enredándose. Ustedes no tienen por qué entender la condición. Y de una otra manera es mi reto tratar de transmitirles lo que ha sido lo que es el reto de mi vida, tratar yo quiero esa palabra también que la eliminemos. Emprendí y ustedes tienen que tomaron la decisión de buscar el otro camino, ¿cierto? Y el otro camino es todas esas virtudes. Les repito, cuando ustedes hagan una lectura rápida de la Biblia en forma escudriñada, abierta, mirando todos los ángulos, los que estamos mirando, el emocional, la disciplina, el amor, la espiritualidad, todas las 25, 30 que nos hemos encontrado. Usted dice, oiga, sí, pero no lo miren, oiga, como allá Manzamutra, dice, man, ¿qué? Oiga, no, pues ¿qué parte de Manzamutra soy yo? ¿Por qué no? La riqueza es para mí. El prestigio es para mí, la honra es para mí, todas esas cualidades. ¿Será que ese man era extraterrestre o qué? No, él no era extraterrestre. Y de hecho Dios nos vino a decir eso. Yo no soy extraterrestre, yo soy usted. Por favor, pellizquese. ¿Sí me entiende? Eso, cuando yo me encontré eso, por eso les digo yo que ahí me encontré con algo que no cambiaré jamás. ¿Cierto? Por eso, si lo miramos desde el punto de vista religioso, yo cuido eso como el tesoro más grande del mundo, porque algunos lo llaman que es la salvación. Y es que a mí me piden cuentas, y en la Biblia lo dice y todo el mundo lo sabemos. A mí me van a pedir cuentas, o sea, si me lo enseñó un tipo que se llama, tengo que mandarles esas conferencias, de Nick Vujicic. Es un tipo que nació sin pies y sin piernas y se convirtió en predicador, y Nick, yo lo conocí, todo el privilegio de cargarlo, la energía del tipo increíble. Yo lo cargué pues de un carro al otro para llevarlo y logré preguntarle, y de hecho la conferencia se basó en eso, y el tipo decía, mire, cuando llegue al cielo Dios no va a preguntar, llegó Nick, qué barraquera. No, él lo que pregunta es con quién vino Nick. ¿Ok? Miren eso en lo espiritual, porque eso tiene una condición. Entonces, digamos que ustedes no los van a medir por las empresas, los billones ni el poder, es por lo que ustedes puedan transformar esta sociedad, por el valor que ustedes le impregnen a esta sociedad. Ahí es donde los van a medir, ¿ok? Lo demás no, porque finalmente no les estoy diciendo que, para que por favor no me hayan malentendido. Lo que les estoy diciendo es lo que dice, o les dije en el anterior capítulo al comenzar, que decía el reverendo Kay, es que para mí el éxito, la riqueza, el poder, el lujo, están a mi servicio. ¿Ok? Y si eso está a mi servicio, pues no debe cambiarme ni me debe contaminar. ¿Ok? Entonces, luego, pues yo debo tenerlo porque es una integralidad de mi parte, hace parte de mí, pero eso no me debe definir. ¿Ok? Yo debo definirme es con esa condición de cómo yo transformo vidas. Por ejemplo, esta semana estábamos hablando con una multinacional muy importante
hablando de Aranda, han habido cosas extraordinarias. Y es que contratamos a la House, que tiene inteligencia artificial para el tema de validar los temas de mercados. Y ellos, pues nosotros hemos hecho 2 estudios anteriores y nos habían dicho que se pueden vender entre 250 y 300 unidades mensuales. Y la House dice que se pueden vender 3 veces esas, es decir, mensualmente cuando Aranda salga a la venta se pueden vender en más de 1.000 apartamentos al mes. Y entonces son 8.000 personas las que van a vivir ahí. Pero ese es el tema, digamos, de números. Pero mi cerebro y digamos, el propósito del equipo realmente es transformar personas. Y una de las cosas, por ejemplo, para no extendernos mucho, es póngale ustedes precio a las personas que van a vivir ahí, que hoy están gastándose 4.5 horas diarias metidas dentro de un transporte. Llámese carro particular, llámese Transmilenio o lo que sea. 4.5 horas día y trabajan 6 días. Luego, si usted lo multiplica, ellos están perdiendo el 30% de su tiempo en un transporte. Súmele a eso que en ese transporte, llámese moto o carro o lo que sea, está contaminando porque tiene que traer a esas personas. Entonces, si yo dejo esa contaminación, le genero valor al mundo. O más bien le devuelvo algo de lo que estoy tirándome yo como el mundo, ¿cierto? Y a las personas póngamele precio el que usted pueda regalarle, o regalarle no, entregarle a su familia 4 horas al día. O usted mismo como persona que usted pueda emplear eso estudiando, haciendo ejercicio, lo que sea, y no metido en un bus durmiendo a medias horas, durmiendo, ¿cierto? Entonces, de eso les estoy hablando, de esa transformación. Es decir, tiene un valor importantísimo porque es un proyecto que va a generar 3.800, ahorita nos dicen que pueden subir a 5.000 empleos. Pues las ventas, ustedes ya los números, yo se los pasé de forma confidencial, alrededor de 3 billones, pues eso son muchos billones, ¿cierto? Y eso es muy importante, pero lo importante es, dígame, ¿cómo le ponemos precio a esto que yo les estoy diciendo? El que esas personas puedan tener una condición de una calidad de vida. Y eso es lo que nos enseña este equilibrio del Señor. O sea, es eso. Ahí no quiero extenderme más, entonces adelante. Vale, muchísimas gracias. De hecho, bueno, para no extenderlo, yo les quería mostrar una cosa antes de que terminemos, que es, o sea, creo que da como un sentido bastante espiritual, por un lado, es bastante corto, es como son 7 minutos. Y por el otro lado, creo que encierra mucho de lo que estamos hablando en esta sesión. Entonces, se los voy a mostrar y ustedes me dicen si se escucha, ¿vale? Por favor. ¿Cómo? Como dice el mexicano, adelante, güey. ¿Ahí alcanzan a escuchar la reproducción del audio? Cuando moriste. ¿Sí? ¿Sí? Ah, listo, vale, perfecto. Póngale mucho cuidado. Ibas de camino a casa cuando moriste. Un accidente de coche. Nada aparatoso, aunque, sin embargo, fatal. Fue una muerte indolora. Los médicos se esforzaron lo máximo para salvarte, pero fue imposible. Tu cuerpo estaba tan destrozado que ha sido mejor así, créeme. Entonces me encontraste. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Moriste, dije tajantemente. No tenía sentido medir las palabras. Había un camión y estaba derrapando. Sí. ¿Estoy muerto? Sí, pero no te sientas mal por ello. Todo el mundo muere. Miraste alrededor. Nada más que vacío. Solo tú y yo. ¿Qué es este sitio? ¿Es esto el más allá? Más o menos. ¿Eres Dios? Sí, soy Dios. Mis hijos, mi mujer. ¿Qué hay de ellos? ¿Estarán bien? Me gusta lo que veo, dije. Acabas de morir y tu mayor preocupación es tu familia. Habla bien de ti. Me miraste con fascinación. Para ti, yo no parecía a Dios,
sino un hombre cualquiera o quizás una mujer. Puede que una difusa figura de autoridad. No te preocupes, dije, estarán bien. Tus hijos recordarán que eras perfecto en todos los aspectos. No han tenido tiempo de crecer y mirarte con desdén. Tu mujer llorará por fuera, pero por dentro se sentirá secretamente aliviada. Para ser honestos, tu matrimonio estaba hundiéndose. Si te sirve de consuelo, va a sentirse muy culpable por su alivio. Oh, ¿y entonces qué pasa ahora? ¿Voy al cielo? ¿Al infierno o qué? Nada de eso. Vas a reencarnarte. Ah, entonces los hinduistas tenían razón. A su manera, todas las religiones la tienen. Pasea conmigo. Continuaste mientras caminábamos por el vacío. ¿Dónde vamos? A ningún sitio en concreto, solo un agradable paseo mientras hablamos. Bueno, ¿y entonces qué sentido tiene? Cuando vuelva a nacer, seré solo una pizarra en blanco, ¿verdad? Un bebé. De modo que mis experiencias y todo lo que hice en esta vida no importarán. Para nada. Llevas en ti todo el conocimiento y las experiencias de todas tus vidas pasadas. Lo que pasa es que ahora mismo no las recuerdas. Me paré y te pasé el brazo por los hombros. Tu alma es más magnífica, bella y gigantesca de lo que puedes imaginar. Una mente humana solo puede contener una diminuta fracción de lo que tú eres. Es como tocar un vaso de agua con la punta del dedo para ver si está fría o caliente. Solo una diminuta parte de ti entra en contacto, pero al retirarla, has ganado todas las experiencias del vaso. Los últimos 48 años los has pasado en un humano. Aún tienes que estirarte y sentir el resto de tu inmensa conciencia. Si nos quedamos por aquí lo suficiente, comenzarás a recordarlo todo. Pero no tiene sentido hacerlo después de cada vida. Entonces, ¿cuántas veces he reencarnado? Oh, muchas, y en muchas vidas diferentes. En la próxima, serás una niña campesina china del 540 AC. Espera, ¿qué? ¿Me llevas al pasado? Técnicamente supongo que sí. El tiempo tal como lo conoces solo existe en tu universo. De donde vengo, las cosas son distintas. ¿De dónde vienes? Claro, vengo de alguna parte, alguna otra parte. Y hay otros como yo. Supongo que querrás saber cómo es el sitio, pero francamente no lo comprenderías. Oh, dijiste un poco decepcionado. Pero espera, si me reencarno en otros tiempos, puede que haya interactuado conmigo mismo en algún momento. Seguro, pasa constantemente, y con ambas vidas solo conscientes de su propia existencia, nunca sabes qué está ocurriendo. ¿Y qué sentido tiene? Te miré a los ojos. El sentido de la vida, la razón por la que creé todo este universo, es que madures. ¿Te refieres a la humanidad? ¿Quieres que maduremos? No, solo tú. Creé este universo todo para ti. Con cada nueva vida creces y maduras y tu inteligencia se vuelve mayor y mejor. ¿Solo yo? ¿Qué pasa con el resto? No hay resto. En este universo solo estamos tú y yo. Me miraste incrédulo. Pero toda la gente de la Tierra, todos tú, distintas reencarnaciones de ti. Espera, ¿soy todo el mundo? Empiezas a entender. Soy cada ser humano que ha vivido y que vivirá alguna vez, sí. Soy Abraham Lincoln y también John Wilkes Booth. Soy Hitler, dijiste horrorizado. Y los millones que mató. Soy Jesús y todos cuantos le siguieron. Te quedaste en silencio. Cada vez que abusaste de alguien, abusabas de ti mismo. Cada buena acción que has hecho, te la has hecho a ti mismo. Cada momento feliz o triste que haya experimentado o vaya a experimentar un humano, lo viviste o vivirás tú.
Pensaste un buen rato. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque algún día te volverás como yo. Porque es lo que eres. Eres de mi especie. Eres mi hijo. ¡Wow! Dijiste incrédulo. ¿Quieres decir que soy un dios? No, aún no. Eres un feto. Sigues creciendo. Una vez que hayas vivido todas las vidas humanas durante todos los tiempos, habrás crecido lo suficiente para nacer. De modo que todo el universo es solo un huevo. Contesté. Ahora tienes que avanzar a tu próxima vida. Y te puse en camino. Bueno, espero les haya gustado. Sí, es muy bueno. Bueno, chicos, en serio, muchas gracias por todo. Creo que con esto terminaríamos agenda. Creo que sí. ¿Quién es ese fulano o fulana, Stephanie, que estaba ahí? Un fulano, Coco. Saludo a Coco. Listo, muchas gracias a todos. Si no tienen inquietudes o preguntas, entonces pues dejamos por esta sección y espero que sigamos avanzando de la mano de Dios a todos los retos que hay. Si tienen preguntas, aprovechen. Por supuesto Si no, que sí. pues lo dejamos acá. No, por ahora yo tampoco. Yo estoy bien, pero lo único que sí les quería preguntar era más o menos para cuándo nos vamos a volver a reunir. En el sentido de como la vez que estuvimos todos en Bogotá. Después, o sea, pues igual toca cuadrar con quién, con Cristian. Pues quería preguntarles a ustedes cómo lo ven. De mi parte, sí, organizarlo, de pronto, no sé si ahorita en noviembre o en diciembre, pero sí, de mi parte, encantado de que les pueda ser de utilidad y siempre verlos es chévere porque se comparte esa energía que fluye y que nos ha unido y bueno, yo creo que sería interesante. Entonces me lo hacen saber eh, y nos organizamos, ¿dónde? Pues cierto, no